Muy buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, ya, genial. ¿Cómo han estado? Volvimos con nuestra clase. Es un gusto tenerles acá presentes. Pasamos al siguiente nivel. Ya pasamos vida abundante. Todos hemos recibido al Señor en nuestro corazón. A ver, levante la mano. ¿Quién no ha recibido al Señor en su corazón? ¿Quién no lo ha recibido? Levante su mano. Bueno, todos los demás hemos recibido al Señor en nuestro corazón, ¿cierto? No alcancé a ver por ahí algunos. Tenemos algunos que no están con sus camaritas. Bueno, recibir al Señor en su corazón lo aprendimos en la clase de vida abundante, es aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros y entregarle nuestra vida a Él. Amén. Puse ahí porque ahí está un poco el micrófono más cerca. Ya. Amén. Entonces hoy día, hermanos, vamos a comenzar con un nuevo ciclo, conociendo a Dios, el cual se compone de 12 clases, hermano Luis. Los vamos a estar compartiendo entre el hermano Luis y yo. Un domingo haré la clase yo y el otro domingo hará la clase nuestro hermano Luis. Los invitamos, no se pierda ninguna. Es importante que vamos creciendo en Cristo, que vamos conociendo su palabra, que vamos aprendiendo, ¿cierto?, los textos que son importantes para nuestra vida. Toda la palabra de Dios es importante, pero hay textos que marcan nuestra vida y que nos hacen transformar nuestro entendimiento para saber, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todos somos distintos, todos somos diferentes, todos tenemos distintas capacidades, aptitudes con las cuales Dios nos capacita para cumplir su obra. Por eso es necesario aprender su palabra para descubrir, a lo mejor usted no sabe cuál es el propósito por el que el Señor lo tiene aquí, por el que el Señor lo llamó, por el que el Señor alcanzó su vida. Pero a través de que vamos leyendo su palabra, lo vamos a ir descubriendo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia para comenzar en el libro de Juan, el capítulo 1. Y vamos a orar antes de comenzar nuestra clase. Hermano Luis, ¿me puedes apoyar en la oración? Amén. Amén. Señor, en este minuto te doy gracias, Señor, por tu gran amor. Bendice, Señor, esta lección. Bendice a mi hermana Ivonne. Bendice a todos los presentes. Señor, yo te pido que tú nos hables, Señor, que podamos, Señor, guardar este aprendizaje, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, para que se haga vivo, Señor, para que podamos disfrutar los frutos de aprender cada día. En nombre de Jesús, amén. Y amén. 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 Vamos a comenzar leyendo en el libro de Juan. ¿Puedes colocarme en la primera diapositiva, hermano Luis? Voy. Sí, la número 2, la diapositiva número 2. Ahí está el texto, ¿ya? Amén. Ya. Ese texto que está en pantalla, nos vamos a aprender ese texto. Ya la próxima semana yo les voy a preguntar y cada uno de nosotros tiene que haber memorizado este texto. Es importante que usted sepa, hermano, que a todos los que recibieron a Cristo en su corazón, a los que hemos creído en su nombre, Él nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos solo criaturas de Dios, sino que a los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Él nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. La siguiente diapositiva, hermano, porque vamos a leer el texto dentro de su contexto. Amén. Vamos a leer. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí están hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo se refiere a las personas que aún no le han recibido, que aún no le han conocido, y muchos de ellos le han rechazado, ¿cierto? Dice aquí, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más, y aquí entramos nosotros, hermanos, aquí entras tú, aquí entro yo, aquí entra el hermano Luis, entra la hermana Zoraida, entra Daniela, entramos todos los que estamos aquí, a todos los que le recibieron, a todos los que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros y ofrecido nuestra vida a Él, hermanos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, tú ahora eres hijo de Dios, has sido engendrado por la voluntad de Dios. Amén. Así que eso tenemos que tenerlo muy presente en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya no somos del mundo, hermano, porque el Señor nos apartó del mundo. Una vez que nosotros hemos tomado la decisión de recibirle, Él nos apartó del mundo y nos hizo ahora parte de su familia. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Amén. Hay muchas personas, hermanos, que aceptan al Señor en su corazón, lo reciben en un principio, en un inicio, pero no dan testimonio de que son hijos de Dios. Cuando uno recibe al Señor en su corazón, hay algo que comienza a cambiar en nosotros. Las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos ahora. Las cosas que nosotros sabíamos que a Dios ofendían, como por ejemplo, decir palabrotas, ser maldicientes, andar maldiciendo todo, ser inclinados a estar airados, a estar siempre enojados, a estar en amarguras. Todas esas cosas, si éramos mentirosos, hermano, todas esas cosas cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, todas esas cosas tienen que ir cambiando. A algunos les cuesta más que a otros, pero si estamos en los caminos del Señor, a través de su palabra, Él va transformando nuestra vida para que realmente demos testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, una vez venido al Señor, una vez entregado nuestra vida a Él, tenemos que leer su palabra, tenemos que instruirnos de cuál es el camino que Él quiere que nosotros sigamos para que nuestra vida sea transformada. Si nosotros nos quedamos solo con el hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y nunca oramos, nunca leemos su palabra, no nos interesamos en estudiar, hermanos, el cambio que debe ser hecho en nosotros, esa transformación del alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, no se va a provocar. La única manera de que Dios transforme nuestra mala manera de vivir es que nosotros comencemos a tener una comunión con Él. Por eso esta clase se llama Conociendo a Dios. Queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. El texto anterior decía que nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados por la voluntad de Dios, ¿cierto? Aquí nos encontramos con la historia de un sabio, de un conocedor de la palabra de Dios, de un maestro llamado Nicodemo, que viene ante Jesús de noche porque tiene miedo a lo mejor de sus compañeros, de los otros sabios, de los otros maestros, de que él quiere conocer a Jesús,
quiere saber cómo Jesús piensa, quiere saber si lo que él está haciendo está bien, si el conocimiento que él tiene es suficiente. Por eso él busca a Jesús. Él muestra un interés en su corazón de saber qué es lo que Jesús puede decirle para él conocer la verdad. Dice, lo que nace de la carne, carne es, ¿cierto? Y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres, le dice Jesús, que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Vamos a leer Juan, el capítulo 3. Hermano, la siguiente diapositiva, hermano Luis, porque es necesario que los hermanos conozcan esta historia para que sepan qué le responde Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo viene a preguntarle. Tiene tantas dudas en su corazón, quiere asegurarse porque algo le dicen en su interior que sí, Jesús es el Hijo de Dios y él quiere asegurarse de lo que él está sintiendo. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas hoy en día para convencerlos de pecado, para convencerlos de que necesitan a Jesús. Y Nicodemo sabe que hay algo que Jesús tiene que él necesita. Entonces leamos Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo dice, hermanos, les voy a pedir un favor. Si a medida que vamos pasando la lección a usted le surge alguna duda o tiene alguna opinión que dar, por favor, hermano, no hagan más que escribirlo ahí en el chat, que preguntarle al hermano Luis, y el hermano Luis, como yo no tengo acceso aquí al chat inmediato, me puede ir diciendo si hay algún hermano que necesita hacer alguna pregunta. ¿Amén? Dice así el texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús le estaba aseverando, confirmando un principio de vida para Nicodemo, porque se lo repite, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús, de cierto, nuevamente le dice, corroborando lo que le está diciendo, reafirmando lo que está diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vuelve a confirmar el versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 1. Lo que es nacido de la carne, todos los seres humanos que pisan la tierra son nacidos de la carne. Pero los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, esos son los nacidos del Espíritu. Amén. Hermano, la siguiente diapositiva. Dice Jesús, no te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Se supone, hermanos, que Nicodemo conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torá, al revés y al derecho, porque por algo era maestro de la ley, ¿cierto? De cierto, le dice Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí le está entregando un dato muy importante. Jesús le está hablando de cómo él iba a ser levantado, igual que la serpiente, en el desierto. Para los que conocemos la historia de Moisés, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y comenzaron a morir porque una enfermedad, ¿cierto?, les atacó por causa de su incredulidad, Dios envió muchas serpientes, ¿cierto? Perdón, me pasé para, ahí está. Dice, Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente, a levantarla en un mástil, ¿cierto? Y todo aquel que mirara aquella serpiente iba a ser salvo. Pero el que se rehusaba a mirar aquella serpiente, irremediablemente iba a morir. Así que aquí por eso el Señor le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está haciendo una analogía. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que cree en Jesucristo, en el sacrificio que él hizo por nosotros, ese que cree no se perderá, ese tendrá vida eterna. Así lo dice su palabra. La siguiente diapositiva. Jesús continúa diciéndole a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, así como usted, hermano, así como yo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, hermanos, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, Jesús es la luz. Jesús es quien ilumina nuestra vida. Jesús, a través de su palabra, es quien nos revela la verdad de Dios por la cual nosotros debemos andar. Después que recibiste al Señor en tu corazón, no te puedes quedar ahí diciendo, no, el Señor me acepta tal como soy. Yo conocí al Señor y vine a Él y me dijeron que así como soy, Él me recibe. Es verdad, hermano, en un principio, cuando tú recién vienes a Cristo, Él te acepta tal como tú estás. Pero ahora que eres parte de la familia de Dios, ahora que has entregado tu vida a Él, no puedes continuar siendo el mismo. No puedes continuar con las mismas prácticas que tenías antes. Si robabas, ya no robes más. Si mentías, ya no mientas más. Si te la llevas peleando, ya no pelees más. Debemos cambiar nuestra forma de ser. Es un trabajo constante que debemos de estar haciendo con nosotros. Pero hay una ventaja, hermano, no estamos solos. Somos nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. Por lo tanto, su Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos está ayudando. Él nos redarguye, nos instruye, nos guía, nos orienta, nos hace recapacitar para que nosotros tomemos conciencia de que si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero Él no nos obliga a tomar la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. La decisión la tienes que tomar tú. Tú debes decidir de dejar de hacer lo malo que estabas haciendo. Esto es la nueva vida, hermano. Esta es la nueva vida, una nueva vida en Cristo, una nueva vida en la cual no estás solo. Él ha tomado tu mano para guiarte, para enseñarte, para ayudarte. Hermano, es verdad, a veces estamos, yo que soy mamá de 3 hijos y los 3 hombres, y en su juventud o en su adolescencia a veces se ponen un poquitito rebelde, a veces uno le dan ganas de gritarlos, de mechonearlos, digo yo, porque no le hacen caso a uno, ¿cierto? Bueno, si yo era gritona, enojona, peleadora, y a lo mejor me airaba demasiado con mis hijos, debo ver en qué estoy fallando, qué me está pasando,
O a lo mejor no estoy buscando demasiado del Señor, por eso no sé cómo comportarme, no sé cómo dirigirme a ellos, y a lo mejor por eso grito tanto. Me analizo, el Señor me ayuda a analizarme interiormente a través de su Espíritu Santo para ver en qué estoy haciendo mal. Y Él me ayuda a través de su palabra, hermano. Él me guía a través de su palabra a hacer las cosas de la mejor manera. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, comenzaremos a vivir esta nueva vida en abundancia, hermano, con mejores recompensas, con mejores satisfacciones. Amén. Siguiente diapositiva, hermano. Quisiera saber si alguno tenía alguna duda, alguno quería preguntar algo. Doy la oportunidad porque no quiero estar enseñándole a la pantalla nomás. Quiero saber si hay algún hermano que tiene alguna opinión que dar. Todo muy clarito, hermana Ivonne. ¿Está clarito? Muy Ya. bien, sí. Qué bueno, cualquier duda, por favor, pregunten, ¿ya? De eso se trata esta clase, porque aquí yo veo pura pantalla y no les veo sus caritas, así que, por favor, ¿ya? Dice, nuevo nacimiento y nueva vida. Hermanos, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dejamos de ser esa vieja criatura, ¿cierto?, que estaba con tendencia a hacer lo malo, con un corazón inclinado a hacer lo malo. Ahora que hemos creído en Cristo, nuestro corazón se inclina a buscar cuál es su voluntad. Dice, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Yo encontré esta imagen en el Google, en el internet, y me gustó mucho, hermano, porque es verdad que uno ya siendo grande no se puede meter de nuevo en la guatita de su mamá para volver a nacer. Pero en Cristo, hermano, esto es lo maravilloso de la obra de Dios, que en Él sí podemos nacer de nuevo. Una nueva vida espiritual, una nueva vida para Cristo. Si antes nuestro espíritu estaba muerto y alejado de Dios, cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón, volvemos a la vida, volvemos a nacer. Amén. Dios se olvida, desecha toda nuestra antigua forma de vida, donde había pecado en exceso, hermano, donde había a lo mejor adicciones, donde había, no sé, ya he mencionado anteriormente, fornicación, adulterio, drogadicción, alcoholismo, mentira, robo, todas esas cosas que antes habían en nuestra vida, y a lo mejor yo le estoy nombrando cosas grandes nomás, y a lo mejor somos mal pensadores, por hermano. A lo mejor siempre estamos pensando mal de las otras personas, o se nos vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza, pensamientos sucios. No lo sé, hermano. El pecado no tiene que ser visible nomás para que sea rechazado, sino que el Señor, que conoce nuestros corazones, que sabe cómo somos interiormente. A lo mejor los demás nos consideran santos, pero como Dios conoce mi corazón, Él sabe lo que hay en él. Toda esa vieja forma de vivir, hermano, donde yo pensaba mal, tenía mis pensamientos inclinados a hacer lo malo, o pecados visibles, toda esa vieja criatura, Dios ya no la toma en cuenta, hermano. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y esto es lo lindo, lo hermoso, empezamos de nuevo. ¿A quién no le gustaría, hermano, volver a nacer y no cometer los errores que hoy hemos cometido? ¿A quién le gustaría? A Yo mí. creo que a muchos de ustedes, ¿cierto? Sí. Sí. Dejar nacer de nuevo y no haber fallado en eso, no haber tratado así a esa persona, no haber mentido en esta situación. ¿Cuántos desearíamos, hermanos, volver atrás y nacer de nuevo y no cometer los mismos errores que hemos cometido? Pero en Cristo, hermano, Él nos da esta oportunidad, Él nos da esa posibilidad. Una vez que le recibimos, nuestra manera, nuestra forma de vida, nuestra vida comienza de nuevo, empieza a contar desde el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso, hermano, no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. No puedes. ¿Dónde está el testimonio de que Cristo está en tu vida?
si sigues mintiendo? ¿Dónde está el testimonio de que Cristo está en tu vida si sigues robando? ¿Dónde está el testimonio de que Cristo está en tu vida? Esto va para mí. Si sigo gritando a mis hijos, no puedo gritarle. Tengo que tratarlos como Dios nos trata a nosotros, con amor, con paciencia, con disciplina, pero no airándome con ellos, no provocándolos a ira. Así dice el Señor en su palabra. Entonces, hermano, se nota cuando yo tengo comunión con Dios, porque cuando tengo comunión con Dios, cuando oro todas las mañanas, cuando busco su palabra, el trato que yo tengo hacia los que me rodean es diferente. Es diferente, hermano. Los de afuera, los que nos conocen, se dan cuenta de que algo ha pasado en nosotros, que algo ha cambiado en nosotros, que ya no somos los mismos de antes. ¿No les ha pasado a ustedes? Que su gente les pregunta, hoy algo tienes. Ya no Sí, eres la misma que antes. ¿Sí, hermana? sí, claro. Amén, amén. Hasta mi Nuestra... hijo también me dice lo mismo. Sí, pues, así es. Debemos cambiar porque el Señor en nuestra vida hace que nuestra vida vaya siendo transformada, que dejemos nuestra vieja forma de pensar. Debemos ser transformados para el Señor. La próxima diapositiva, hermano Luis, por favor. Ahora, hermanos, vivimos para Dios. Amén. Vivimos para Dios, ya no vivimos para el mundo. Vivimos para el Señor. Nuestra vida ha sido transformada. Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahora ya no vivo yo. Ahora que he recibido a Cristo en mí, Él vive en mí. Porque yo fui la vieja criatura, hermano, está llena de pecado, fue juntamente crucificada con Cristo. Él pagó el precio por todos mis pecados. Y cuando yo le recibo en mi corazón y acepto su sacrificio en mi vida, amén, estrellita, y acepto su sacrificio en mi vida, ahora soy una nueva criatura. Lo que ahora vivimos en la carne, porque aún seguimos en esta carne, ¿cierto? Pero ahora lo vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. Renuncio al pecado. Amén. Una vez que usted ha recibido al Señor en su corazón, debe renunciar al pecado. Dios no la va a obligar, pero sí le va a enseñar y le va a guiar cómo hacerlo, si realmente usted tiene interés de hacerlo, hermano. Porque hay mucha gente que viene a Cristo, que hace una oración de fe, recibiéndolo en su corazón, pero su vida sigue siendo la misma. ¿Realmente recibió a Cristo o fue solo la emoción del momento? Nosotros no somos quienes vamos a juzgar eso. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es más, dice en su palabra que es necesario que el trigo crezca junto con la cizaña. O sea, siempre va a haber en medio nuestro gente que dice, sí, sí soy cristiana, sí, sí creo en Cristo, pero sus hechos hablarán por sí mismos, ¿cierto? Hermanos, entonces, si tú eres hija de Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón, que tu vida, que tus hechos hablen por sí mismos de que Cristo está en ti, ¿ya? Debe haber una transformación y eso tenemos que entenderlo, tenemos que tomar conciencia. No podemos ir por el mundo hablando mal del Evangelio con nuestros hechos. Hay mucha gente que no cree en Cristo por causa a veces de nosotros mismos, hermano. Porque yo aquí a todos mis vecinos le he dicho o conversado, todos saben que yo soy cristiana, que iba los domingos a la iglesia, que iba a la escuela dominical y todo. Pero si soy mala vecina, ¿cómo van a creer ellos en que Cristo transforma la vida de los seres humanos si yo sigo siendo una mala vecina? ¿Cómo van a creer ellos eso? Y yo les estoy cerrando con mis hechos las puertas
a que ellos también sean salvos, a que ellos también crean en Cristo. Aunque es una decisión personal, hermano, creer en Cristo es una decisión personal. Ni yo voy a obligar a otros, es Dios quien hace la obra en las personas. Pero yo soy Biblia abierta para ellos. Ellos me leen a mí. Si yo digo que Cristo está en mi corazón, tengo que demostrarlo. No puedo ser, como decimos aquí en Chile, pura boca. Hablar nomás, hablar, y mis hechos dicen todo lo contrario de lo que yo hablo. No podemos hacer así, hermano. Muchas veces usted va a ser la única Biblia que las personas lean, hermanos. Sus hechos hablarán por usted. Mis hechos hablan por mí. ¿Ya? ¿Se entiende? Amén, sí. Amén. Hermano Ivonne, hay otro Dígame, dicho, hermano. hay otro dicho Dígame. que dice cuando no hacemos lo que se supone que debemos hacer como cristianos, como dijo usted, somos fome. Hay otro que dice no tení ni un brillo. Sí, sí. Hay muchas personas que dicen que como cristianos no tenemos brillo. Hermanos, lo que pasa es que nosotros a veces, si bien el Señor nos llama a apartarnos del mundo, ahí la siguiente diapositiva que puso el hermano Luis dice, la carne, el mundo, el yo, el pecado, Satanás, todas esas cosas, hermano, de todas esas cosas nos tenemos que apartar. Pero a lo que voy yo, a veces nosotros nos apartamos hasta de nuestros seres queridos, hasta de nuestras familias. Está bien si estamos en crecimiento y ellos a lo mejor hacen que nosotros volvamos a caer en las mismas cosas que hacíamos antes, a lo mejor está bien alejarse un poquito. Por eso es necesario que usted busque a Dios, porque a medida que usted busque a Dios, su vida sea transformada, va a poder compartir con ellos sin caer en lo que antes usted hacía, sino que usted va a ser testimonio para ellos. ¿Cómo? Si nosotros te conocíamos, tú eras re bueno para contar chistes sucios, para tomar con nosotros. Sí, puedo compartir con ustedes a lo mejor un vasito de bebida, pero ya no me voy a emborrachar como antes. Y a lo mejor me puedo reír de cosas graciosas, pero ya no voy a contar los chistes groseros que contaba antes, porque Cristo transformó mi vida. ¿Me entiende? A veces nosotros nos ponemos graves y nos apartamos de todas las personas y nos alejamos de todo el mundo. Claro que nos van a considerar fome y ya andamos como serios, como que ya no nos reímos. Hermano, el hecho de recibir a Cristo en nuestra vida no significa que no podamos reír, no significa que no podamos compartir, significa que yo no debo cometer el pecado que antes cometí, hermano. ¿De qué manera va a creer la gente si nosotros como cristianos, no sé, voy a dar un ejemplo así bien extremo, creamos como una ciudad de puros cristianos y nadie que no sea cristiano puede entrar en esta ciudad y nosotros nos brillamos entre nosotros mismos, nos saludamos entre nosotros mismos, nos conocemos entre nosotros mismos? ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo si nosotros somos herméticos y cerrados y no permitimos que ellos vean la obra que Dios ha hecho en nosotros? Nosotros, dice el Señor, somos la luz del mundo. ¿Necesito yo prender una ampolleta más en una habitación que está entera iluminada? No, por hermano. ¿Dónde se necesita luz? Allá afuera, donde están en oscuridad. Nosotros Claro. debemos ir y Hermano mostrarle Ivonne, al mundo. Sí, hermano. si es que estaba haciendo memoria, yo acepté a Jesús o conocí a Jesús a los 20 años. Amén. Y se da mucho, independiente que uno conozca a Jesús o no, pero hay una etapa en la vida donde uno se aparta igual de como de todo, porque empieza a hacer cosas importantes, o se casa, o empieza a trabajar. Porque cuando antes de uno asumir responsabilidades como el matrimonio, el trabajo, uno sale con los amigos. Yo me acuerdo jugar fútbol casi todos los días, en la cancha, en tiempo distinto. Aquí, usted sabe que ahí en la población, la vida era como en la calle. Sí. Y me pasó que justo a esa edad conocí al Señor. Pero además, no solo eso, justo a esa edad entré a la universidad. Justo a esa edad fui papá. Entonces vinieron muchas cosas. Eh, y mis amigos pensaron que yo me había apartado de ellos por la fe.
ellos pensaron Ah, que cuando qué yo bueno. entré a la iglesia, yo me aparté de ellos. Y lo que pasa es que cuando yo entré al Señor, cuando empecé a seguir a Jesús, yo puse las cosas en orden, que era lo más importante, y empecé a ordenar mi vida. Empecé a preocuparme de mis estudios, empecé a preocuparme de mi trabajo, empecé a preocuparme de mi hija. Y eso hizo que yo, en cierta manera, no estuviera con ellos como de niño había estado. Y vino un día un amigo y se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Luis? Tú moriste, te moriste para nosotros. Uh, Y un primo me dijo lo mismo, pasaron como 3, 4 años, y me dijo, tú te entraste a la iglesia y tú desapareciste. Y, y yo le dije, no se trata de eso, no se trata de, sino que yo fue un tiempo complicado que viví, y tenía que ordenar mi vida, y habían prioridades, y uno, no es que deje a las amistades, sino que uno pone las cosas en orden, sobre todo cuando tenemos familia, hijos, las cosas tienen que ser distintas, no podemos ser los mismos, porque antes de eso yo jugaba fútbol todos los días, no me importaba si tenía prueba el otro día, si tenía a mi hija muriendo de hambre y me salía con mis amigos y no me importaba nada. Entonces eso cambió, y no es que yo me volviera fome, me volví responsable. amén. Amén, hermano Luis. Muy interesante el aporte que acaba de hacer nuestro hermano Luis. Ordenamos nuestras responsabilidades. Ya no seguimos siendo los mismos irresponsables de antes, que no nos preocupábamos de las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Amén. Así que, hermano, si tú sigues viviendo una vida irresponsable, pregúntate, ¿acepté realmente de corazón al Señor o fue solamente una emoción? ¿Realmente quiero que Dios dirija mi vida? ¿O para que los demás crean? ¿O para yo estar en paz? ¿O para que cuando venga un terremoto sentirme tranquila? Porque muchos se acercan al Señor cuando viene el terremoto, no más por malo Luis, ¿cierto? Los extranjeros que están en Chile, que han conocido la forma, el país tan sísmico que nosotros tenemos, me imagino yo, mejor estar aferraditos del Señor, hermano, que no sea solo el terremoto lo que te traiga Dios, que sea una necesidad imperiosa de que tu vida sea transformada, de comenzar a vivir una vida en abundancia, hermano. Una vida en abundancia, ¿en qué sentido? Yo no hablo de abundancia material porque el Señor ni se preocupó de las cosas materiales en este mundo, ni le importó. Bástate con tener tu alimento y tu abrigo, con eso que te sea suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el Señor, te complica o te afanas por otras cosas. Que te baste con eso, mira las flores del campo, mira cómo las has visto. Y ni siquiera el rey Salomón se vistió como una de ellas. Mira los pajarillos del campo. No trabajan, no cosechan. No quiero decir que tú no trabajes ni coseches, hermano. Quiero decir que ellos viven agradeciéndole todo el día al Señor con sus cánticos y no se preocupan de nada porque saben que Dios suplirá su necesidad. Esa es la vida abundancia que Dios quiere que tú tengas, hermano. Que vivas siendo una persona agradecida, que vivas en gozo. Vienen dificultades ahora que estamos viviendo este tiempo tan terrible, ¿cierto? Para muchos de nuestros hermanos que están sufriendo la pérdida de un ser querido o que están sufriendo la enfermedad de un ser querido. Sí, quiero, si alguien tiene algún testimonio fuerte de cambio, de que cuando aceptó a Jesús, si vivió algo similar a mí, yo tuve, cuando estaba en la universidad, hoy estaba en la universidad cuando acepté a Jesús, y lo único que yo hacía era hablar de Dios, hablar de Dios, estaba más encima, conocí al Señor en noviembre, vinieron las vacaciones, tuve 3 meses como desconectado a mis compañeros, cuando volví en marzo, yo lo único que hacía era hablar de Jesús, y yo sentí después que me hacían el vacío, que ya se alejaban de mí, se arrancaban, sabían que si se ponían a hablar conmigo, lo único que iban a escuchar era que mi vida había cambiado, que había conocido al Señor. Igual me sentí mal un poco, porque de repente yo pasaba y como que daban vuelta la cara, como que no me vieron. Y fue un tiempo que yo dije, a lo mejor estoy muy prendido, muy apasionado, era mi pasión. Yo lo viví de parte de mi familia. Lo vivió de parte de su familia. Sí, hermano, yo lo viví de parte de mi familia.
No, primero me visitaban todos y cuando acepté al Señor, todo el mundo se alejó de mí. No, no querían porque yo era evangélica y en mi familia no, todos eran católicos. Y eso me afectó bastante, pero yo seguí a mi Señor, que era lo más importante en mi vida. ¿Alguien más? Hermano Luis, ¿Sí? hermano Luis, Sí. yo creo que lo que es verdad, yo lo veo como que Dios los prueba un poco en ese sentido. Porque uno, antes que conociera al Señor, compartía con sus familiares en fiestas, en patera y muchas cosas que uno hacía. Y después cuando uno conoce al Señor, la palabra de Dios nos dice que uno tiene que juntarse con el sabio para ser más sabio. Si uno se junta con el necio, va a ser más necio. Así Y eso es. es lo que cuesta, porque uno siempre va a tener el amor hacia su familia. Amén. Si uno se junta con gente cristiana, uno va a hablar de Dios, va a contar testimonio, va a decir, mira, esto, Dios me bendijo aquí, Dios me hizo hablar esto, Dios me mostró esto. En cambio, uno después reacciona y ve lo que uno hacía. Y al final, uno después, si uno se junta con ellos, no es que yo no diga que uno no se junte, pero hasta cierto tiempo y después ya uno tiene que apartarse porque después ya empiezan a hablar cosas que no te edifican. Amén. Y ese es el problema que uno tiene porque uno como familia los quiere, los ama, pero Dios nos manda que uno tiene que saber dónde está, qué tiene que escuchar, qué te conviene. Como dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Y eso es lo que nos cuesta como humanos, que nuestros familiares los critiquen. Ah, ya, que soy fome, estáis fome ahora, antes no eras así, antes compartíais más con nosotros, parece que ya no los querí. No, pues duelen esas palabras, pero ahí es donde Dios te prueba. Es un proceso, es un Si es que proceso. realmente uno sigue a Dios, tiene que a veces, aunque le duela el corazón, apartarse, porque no te conviene estar en lados Claro. que no te van a edificar. ¿Sabes lo que empieza a pasar? Es que, por ejemplo, por decir algo nomás, yo, por ejemplo, yo no, mis familiares me invitaban a las bodas, a los casamientos, a los cumpleaños, yo iba igual, yo compartía, pero claro, el problema es que cuando ellos te ofrecen algo o se ríen de algo y uno no se ríe, ellos, no sé si es algo como que se sienten mal. A mí me acuerdo que me ofrecían trago y yo decía no, y decían, ah, pero es que es malo, y como que se sentían, se perseguían. No, no, yo decía, yo no quiero hacerlo, es algo personal mío. Pero claro, es un proceso, hermano. Yo me acuerdo un primo mío que también entró al Evangelio, y él cada vez que había un matrimonio, él terminaba curado. Entonces él prefirió no apartarse de la familia porque según él, y yo le decía, pero es que uno tiene que ir pidiéndole a Dios fuerza, porque aquí no se trata de aislarse, no se trata de ser santo cuando nadie me ve. Uno tiene que ser santo y tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Pero claro, hay que crecer primero. No es que yo ahora me creo fuerte y voy y me voy a donde están todos mis compañeros y empiezo a hacer lo que hacen ellos. No, no es eso. Uno tiene que conocerse también, saber en qué cosa uno es débil y ahí no meterse, mejor no meterse. Cuidar el Amén. testimonio, hermano, pues cuidar el testimonio, porque a veces esperan que tú falles para sacarte en cara. Ese es el problema. Y más que te duela a ti, A mí un familiar me dijo, te doy un año en eso. Y Un año, un tiempo. claro, y llevo ya casi 30. 30 años. Amén. yo llevo Amén, 5. hermanos. Amén. Manigón. Sí, dele el manigón. ¿Sí? ¿Le doy nomás? Sí. A eso me refería, hermanos. Es verdad, cuando uno recién está en los caminos del Señor, es necesario, hermanos, afirmarse, conocer la palabra de Dios, adquirir fortaleza de parte de Dios para poder vencer lo malo. Si usted cree que aceptando al Señor en su corazón nomás puede andar por la vida ahí, no sé, metido en cualquier parte y usted se va a probar a sí mismo que es fuerte y no va a caer, está muy equivocado. Usted necesita a Dios. Él es quien nos da la fortaleza.
Él es quien nos da la fuerza que necesitamos para decir no a lo malo. Si nosotros no buscamos su palabra, no leemos, si no oramos, si no tenemos una comunión íntima con Él, vamos a andar por el mundo, como se dice en buen chileno, metiendo siempre las patas, hermano. Porque nos vamos a creer fuertes, pero vamos a ser débiles, porque nos van a convencer a hacer lo malo y nosotros, como no tenemos la experiencia con Dios, vamos a sucumbir fácilmente ante lo malo. Por eso, hermano, es necesario y es tan importante. A mí me agrada verlo conectado, que usted tenga interés de conocer la palabra del Señor, porque eso quiere decir que está buscando su fortaleza para vencer lo malo. En la diapositiva que tenemos en la pantalla, hermano Luis, dice: la carne, el mundo, el yo, el pecado y Satanás, todo eso fue crucificado con Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y la siguiente diapositiva dice: el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Es súper fácil hacer lo malo, hermano. Es mucho más fácil que cualquier cosa hacer lo malo. Te invitan, no sé, a tomar una copita, no le hace mal, hasta emborracharse. Te incitan a mentir, una mentirita blanca, así es chiquitita. No, hermano, la mentira chica, grande, de todo porte es mentira igual. Y cuando uno cae en eso es un mentiroso, ¿ya? Y el padre de la mentira, ¿quién es? Dice la palabra del Señor. El padre de toda mentira es Satanás, ¿ya? En el corazón de él nace la mentira. Dice: comprendamos bien esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con Cristo, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, para que no seamos esclavos del pecado nunca más. Nunca más, hermanos, nosotros seremos esclavos del pecado. Una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos hemos decidido a vivir una vida conforme a lo que Él quiere. La siguiente diapositiva, hermano, dice: tenemos que vivir una nueva vida. Sí o sí, esa es nuestra tarea de hoy en adelante, hermano. Tenemos que vivir una nueva vida. Y vuelvo a repetir: si antes mentía, no mienta más. Si antes robaba, no robe más. Si antes era buena para andar diciendo garabatos y palabrotas, hermano, ahora cierre su boca y hable lo que conviene, de lo bueno, lo que es puro, lo que es santo. De esas cosas hable. Lea los salmos, porque cuando necesite decir algo, se va a recordar de los salmos y va a venir palabra de Dios a su vida. Si va a darle un consejo a su vecina, amén, termino la idea. Sí. Si va a darle un consejo a su vecina y antes le decía: tú termina nomás con tu marido, déjalo, ¿qué tanto aquí y allá? O ponele nomás los cuernos, como dicen por ahí alguna vecina entre ellas. Hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, el consejo ya no va a ser así, va a nacer en el corazón de Dios el consejo que usted le va a dar a su amiga o a su vecina. Hermano Luis. Sí, es que esto que usted dice, no más, como dice la Escritura, que ya soy nueva criatura, ¿cierto? Y lo que viví en la carne, lo vivo en la fe, es más profundo todavía, porque no es no hacer, al revés, es hacer. Si mentía, ahora tengo que hablar verdad. Amén. Porque me puedo quedar neutro, me puedo quedar callado, ¿no? No, ahora hablo la verdad. Si robaba, dice, ahora trabaje para que tenga con qué darle a los que necesitan. O sea, no es que ya dejé de robar y mientras no robe estoy bien. No, ahora tengo que trabajar, dice, y tengo que darle al que no tiene. Amén. Es algo activo, el evangelio es algo activo. Como dice Mateo 7:12, todo lo que queráis, cierto, que hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Nosotros tenemos que tomar hoy día la iniciativa de hacer el bien, que nuestras palabras animen, de animar a otros, ayudar a otros, de amar a otros. El evangelio no es neutro, no es no hacer, porque hoy día la religión, muchas religiones se basan en no hacer. No hagas esto, no hagas esto otro, no, es hacer, pero el bien. Amén. De hecho, la Biblia dice: si sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, eso también se considera pecado. Amén.
Así que ojo con eso, hermano. Tiene toda la razón el hermano Luis y yo también aprendo. Todos aprendemos aquí. No solamente dejar de hacer lo malo, sino que hacer lo bueno. Amén. La diapositiva dice, con respecto a la vida que antes llevábamos, hermanos, se nos enseñó que debíamos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ahí hay un texto, anótelo por ahí si tiene un lapicito, Efesios 4, lea todo el capítulo, pero los versículos importantes para esta clase, del 17 al 22, lo voy a repetir al final para que lo anote, ¿ya? La siguiente diapositiva, me gustó mucho la siguiente, hermano Luis, dice, vestirse del nuevo hombre. Sí, hermanos, revistámonos de la nueva naturaleza, ahora somos hijos de Dios, por lo tanto debemos ser diferentes, ser santos. Ser santo significa estar apartado del pecado, estar apartado de lo malo, para vivir esta nueva vida en Cristo, ¿ya? Y debemos ser santos y buenos. Ahí les puse el colgador ahí, la vieja naturaleza está colgada, ya no la voy a usar más. Esa ropa no me la vuelvo a poner, hermano. ¿Ya? Despojémonos del viejo hombre, vistámonos del nuevo, y ahora somos una nueva criatura conforme al corazón de Dios. Amén. Anote el versículo, hermana, la vi que tomó el lápiz y el cuaderno para que lo busque después en su Biblia. Efesios capítulo 4. Léalo entero, pero los versículos importantes para esta lección son del 17 al 24. Amén. Y les voy a preguntar lo que leyeron la otra semana. El texto que deben aprenderse está en Primera de Juan, ¿cierto? El versículo 2, el libro de Juan, déjenme buscarlo por Juan, capítulo 1, versículo 12. Ese es el que se deben aprender. Lean el texto completo, pero el versículo para aprenderse, que lo vamos a preguntar, hermano, porque en algún momento, así como están las cosas, nos van a quitar nuestras Biblias y nosotros debemos tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así que, a memorizar la palabra del Señor. Versículo a memorizar, Juan, capítulo 1, versículo 12. Capítulo para estudiar, Efesios capítulo 12, Efesios capítulo 4, 17. para estudiar. Efesios capítulo 4, del 17 al 24 son los textos de la clase, pero lea el capítulo entero que es mucho mejor. Amén. Ah, no, ve, aquí está 4:24. Hermano Luis, entrego la clase, que el Señor les bendiga, espero que hayamos aprendido harto, y la próxima semana te toca a ti, hermano Luis, a dar la clase, para que estemos todos atentos. Dios siempre tiene cosas buenas para nuestra vida que enseñarnos. Amén, hermano Luis. Sí, que el Señor les bendiga. Saben que por el WhatsApp siempre pueden hacer preguntas, plantear sus inquietudes. Yo deseo que el Señor les guarde y les bendiga y que sigamos confiando en el Señor. Es bueno en este tiempo aprovecharlo bien y aprender cada día más del Señor. Deseo que Dios les bendiga a sus casas y ahora vamos a dejar de compartir y vamos a permitir que nuestros hermanos vuelvan de las otras clases. El Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, al WhatsApp, también está mi WhatsApp de la hermana Ivonne, interno si es que algo delicado. Así que Dios les bendiga. Un gusto verlo, hermana Noemí, Dios les bendiga y a todos. Hermana Erika, sí, hermanos, un gusto tenerles en la clase, bendiciones.